Ya al libro de primera carta de Pablo a Timoteo y vamos a considerar el tema del día de hoy, que ya lo tienen por ahí ustedes de alguna forma les hizo llegar en el boletín o en la internet. Y hay un tema que traje a causa de la necesidad que la iglesia tiene en el presente, y es la necesidad de entender por qué hace el ministerio. Y en base a eso vemos que si vamos al libro de los Efesios, Pablo hablándole a los hermanos dice que Dios en su misericordia, después de salvarnos, sigue teniendo misericordia y nos ha proveído, dice, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, y dice que todo esto lo hace para la edificación del cuerpo de Cristo. El problema, hermanos, es que mucho del liderazgo en la iglesia no se somete al liderazgo correspondiente. Tenemos mucha gente, muchos cristianos que con buen deseo quieren hacer el trabajo del pastor o del maestro o del líder y no se somete a la estructura que Dios puso en su iglesia. Entonces nos vemos en una situación en la que los pastores quieren edificar a la iglesia, pero la iglesia se está siendo atraída por personas que no necesariamente son pastores ni maestros. Sí, estudian temas de teología, estudian algunos temas de interés a la iglesia, que quieren saber cómo mejorar su estilo de vida, diferentes situaciones, pero no necesariamente son maestros ni pastores, no son los encargados del bien espiritual de las ovejas. Entonces, esta situación, hermanos, la vemos por todos lados, aún en los que no están en asuntos de la internet. Gente que no tiene que ver con computadoras tiene también ese problema. ¿Por qué? Porque hay libros. Hay libros de autoayuda, hay diferente información que de repente alguien le regala un librito y dice, mira, este me sirvió a mí. ¿Y de quién es? No, pues es de un hermano, dice. Pero la iglesia, hermanos, ya tiene la estructura, como estructura, un liderazgo que ha de llevar a cabo estas tareas. Es cierto, por ahí algún hermano le puede dar un buen consejo, y para eso Dios puso a los hermanos en la iglesia, para apoyarnos los unos a los otros, pero eso no quita la responsabilidad que tanto el líder como ustedes, como miembros, tienen de someterse al orden de Dios. Entonces, Pablo dice que a los hermanos en Éfeso que Dios estableció este orden para la edificación de la iglesia. Ya los apóstoles nos edificaron, hermanos. Por eso es que estamos leyendo la Biblia. Ya nos edificaron. Usted puede ver la vida de Pablo, de Pedro, de todos los discípulos y puede gozarse de la enseñanza que ellos tienen. Entonces vamos progresando y vemos también a los profetas que también nos beneficiaron al estar dándonos a conocer al principio de la iglesia lo que Dios quería como su propósito en ese tiempo. Y todo eso va siendo redactado y nosotros lo recibimos. Entonces vamos avanzando y Dios sigue teniéndonos misericordia y nos provee de pastores y nos sigue proveyendo de maestros que nos siguen edificando en base a lo que estos han regresado a estudiar en cuanto a los apóstoles y los profetas. Entonces, el problema, hermanos, es que mucha gente no sabe someterse a este orden. Y el problema está de los dos lados, del liderazgo y de parte de la membresía también. Y Pablo nos muestra el lado del liderazgo, el lado en el que el liderazgo debe de dejarse ver ante la iglesia, ante otros líderes, cómo han de aprender a hacer el ministerio. Y si vamos ahí a 1 Timoteo 1, el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, le dice de esta manera, 1 Timoteo 1 y versículo 12. Y esto a consecuencia de su misma estar comparando lo que es la ley y la gracia, el apóstol Pablo dice, doy gracias al que me fortaleció. Dice, este es el ministerio y esta es la forma que sirvo y esta es la razón por la que lo hago. Doy gracias al que me fortaleció. Y vemos aquí un asunto interior. La palabra fortaleza nos está explicando una situación en la que Dios me dio fuerzas interiores, no fuerzas en la carne. Y está diciendo, doy gracias porque en mí hubo una fortaleza interior
y lo que en el pasado yo consideraba como fuerza y valor y valentía y lo demás, no era nada. Estaba igual que, como es ahí atrás, aquellos que estaban usando la ley ilegítimamente. Entonces su gratitud es de que él ahora se encuentra en una situación que entiende que su fortaleza no viene de su hombre exterior, sino que Dios tuvo que hacer algo en su interior. Entonces él como apóstol le está diciendo, es Dios quien causa que yo tenga el poder y la fuerza de hacer lo que estoy haciendo. Y dice por eso Pablo, por eso te encomiendo estas cosas al principio. Porque yo en un tiempo estuve viviendo en contra de estas cosas y sé lo que es estar ahí y sé lo que es que Dios me tenga misericordia, que es necesario que otros también oigan lo mismo. Que sepan cómo es que es Dios el que tiene que hacer la obra en la vida de un líder. Es cierto, tenemos este asunto de que debe de haber estudios, debe haber preparación, debe haber seminario, pero en todo esto, hermanos, nada de esto va por delante de que Dios primeramente hable a nuestras vidas. Que su palabra nos sea ese lugar donde sale aquello que estamos haciendo. Si ustedes se fijan, leímos Lucas 3, y Lucas 3 no es en sí el texto que vamos a tratar, pero es parte y tiene mucho que ver con lo que vamos a estar hablando ahorita. Porque Lucas 3, si ustedes se dieron cuenta, leímos y nos brincamos mucho. Y digo mucho porque es mucho. Hay una palabra que aparece ahí, que yo no sé si ustedes la han leído así o nomás soy yo, ¿verdad? Pero dice así, en Lucas 3, y versículo 2. Después de que Lucas nos da este orden político y las diferentes circunstancias que rodeaban a ciertos líderes y la forma en la que habían entrado al gobierno y la expectativa de cambios y no solamente del pueblo romano, sino de los mismos judíos. En medio de todo este movimiento político, dice ahí Lucas que vino palabra de Dios a Juan. Y hermanos, muchas veces yo me he fijado que leemos esto y nos queremos pasar a la predicación de Juan. Y no vemos el tiempo en el que Juan es atraído por Dios. Es llevado a una situación en la que Dios le va a revelar qué es lo que yo quiero que tú prediques. Porque Juan, como vemos aquí, fue el que preparó el camino de Cristo, pero él no tenía el evangelio totalmente expuesto para los hombres. Él vino a preparar el camino. Él lo sabía, pero su trabajo era llevar hasta cierto punto y entonces decir, hasta aquí llego yo. Pero no entendemos eso. ¿Por qué? Porque no nos detenemos a leer lo que dice este versículo 2. Vino palabra de Dios a Juan. Eso es clave, hermanos. Porque muchas veces el líder, al estarse preparando, lo primero que hace es voy a ir al seminario, o voy a ir al colegio, o voy a ir a la clase de teología para ver si Dios me habla. Y es cierto, Dios lo puede hacer. Pero Dios nos muestra una y otra vez que Él siempre trabaja de la misma manera. Él habla al individuo, a aquellos que ha de usar para instruir a su pueblo. Entonces la revelación que recibió Juan es una revelación un poquito distinta a la predicación que nosotros usualmente tenemos los domingos, porque fue una predicación al aire libre. Una predicación que ustedes ahorita están experimentando porque ustedes no me conocen a mí. Y ustedes están, ¿qué va a decir el hermano? Está la expectativa de, ¿irá a decir algo que yo ya sé? Y claro, está la otra, ¿verdad? Que no diga algo falso. Pero siempre está el qué va a decir el hermano. Y aquí esta gente estaba con lo mismo. Oían que Juan venía predicando, pero no era el típico servicio, sino que este Juan venía hablando específicas palabras que estaban por preparar la llegada de Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenía su distintivo único Juan, y ese era, así como los de otros pastores, que Dios había hablado con él.
No dice Juan lo buscó a él. No dice Juan buscó a Dios y lo buscó en oración, y claro, es bueno estar orando, pero no dice eso, porque la iniciativa es de Dios. Dios habló a Juan. ¿Y qué le dijo? Que predicara. Le dijo que predicara, que preparara el camino. Y se lo dijo, si usted sigue leyendo ahí el versículo 4, como está escrito. O sea, la palabra de Dios sigue su curso igual. Como está escrito, como estuvo escrito ahí en Isaías, sigue siendo lo mismo. Lo que se escribió de ti hace 600, 700 años atrás, sigue presente. Esto es lo mismo que vas a hacer ahora. ¿Y qué fue lo primero que empezó a predicar Juan, hermanos? Es lo que me intriga un poco, porque no es muy común una predicación ante gente que no le conocen. ¿Qué fue lo primero que predicó Juan, hermanos? ¿Arrepentimiento? Las primeras palabras de Juan, ¿cuáles fueron? ¿Cuáles fueron las primeras palabras, hermanos? Díganmelo. Porque se me hace que yo o leí mal yo o algo así. Díganme, ¿cuáles fueron las primeras palabras de Juan? Ahí en Lucas 1, Lucas 3, perdón. Versículo 7, se les voy a ayudar un poquito. Generación de víboras. Nadie quiere ir a un lugar donde le digan generación de víboras. Eres una víbora. Nadie quiere hacer eso, hermanos. Nadie quiere estar en un lugar donde se le confronte con tal magnitud y se le diga, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás sentado donde estás sentado el día de hoy? ¿Sientes que estás cumpliendo con lo que supuestamente sabes que Dios demanda de ti el día de hoy? O sea, ¿vienes confiado de que tú puedes vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios? Eso es lo que está sucediendo aquí. Es lo interesante de lo que Juan recibió, hermanos. Esto fue lo que Dios le dijo que hablara. Él sí podía decir Dios me dijo, solamente él, porque eso fue lo que sucedió. Generación de víboras. ¿Quién les ha enseñado o quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Es un contexto similar al presente, hermanos. Pablo perteneció a esa generación. Por eso es que está diciendo, doy gracias al que me fortaleció, a Jesucristo. Él pudo haber oído a Juan el Bautista, pero él dice, yo le doy gracias a Jesucristo. Sí, entendí un poco ahí a Juan el Bautista y quizás pudo haber sido los que se fueron a bautizar ahí, quizás, no se sabe, pero el asunto es que Juan está considerando lo que en verdad implica seguir a Cristo. Sus comienzos, la forma en la que ha de dirigir su vida de acuerdo a lo que le sucedió, a cómo la palabra habló a su vida, cómo la palabra lo transformó. Generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir? Hermanos, el hombre vive de esa manera, aún en la iglesia. Anda buscando cómo ser libre de la condenación que está por venir, sea temporal o sea eterna también. Porque muchos ven la condenación como algo presente. Aquellos que dicen el infierno es aquí, eso están viendo ya la condenación. Pero eso es solamente un poquito, si es que así fuera. Pero está esta actitud en la gente en la que están buscando llenar ese, por decirlo así, o aquí hay otra forma en la que podemos escapar. Ahí va Juan. Vamos a ver qué dice y pues vamos a meternos ahí también por si se ofrece. Como le decía a los hermanos en la cárcel, cuando van ahí a predicar, hay unos que dicen que ya son creyentes y luego me dicen, ay hermano, fíjese que tengo, tradúzcame esto que está aquí. Y yo, ok, y abren su cartera y me enseñan algo y aquí traigo un papel o esto, ok, dígame. Y la abren y traen una fotografía de la Virgen todavía. Y dicen, hermano, entonces hay gente que viene a la iglesia cristiana, ¿a qué? Por si acaso. En caso de que estoy mal acá, entonces voy a ir acá. Que me bauticen.
¿verdad? Y no es correcto eso, hermanos. El verdadero creyente no puede vivir de esa manera. No puede vivir pensando, estoy aquí por si acaso, pero todavía tengo allá mi otra membresía. No, solamente hay una membresía en la iglesia de Cristo. Y a esa se viene por la fe en Jesucristo. Entonces eso es lo que Juan estaba predicando. Fíjese que su predicación no fue una predicación suave, pero tampoco es la norma para todas las predicaciones. Esto es específico de él. Ahora nosotros podemos predicar algo similar, pero no podemos andar acusando a todos de víboras. La actitud que muchos tienen sí la es en el presente, y aquí puede haber alguien que esté así. Oh, pues voy a ir ahí porque pues parece que ahí se vive mejor, y puede pasar. Aquí puede haber alguien que tenga o caiga en esa situación en la que está como una víbora, buscando huir de la ira venidera. Y aun aunque sea huir de los problemas temporales, es la misma cosa. Y no es correcto eso, hermanos. ¿Quién nos ha enseñado a huir de la ira venidera? ¿Quién los enseña, hermanos? El hombre sin Cristo, los falsos maestros, los falsos apóstoles, los falsos profetas, la ciencia. Todas estas diferentes doctrinas o enseñanzas llenan tu mente y te hacen ver, hay muchas alternativas. Busca aquí, busca allá, si no te funciona esto, pasa para acá y luego te vienes para otro lado. Juan confronta directamente a los hombres que están en esta situación. ¿Por qué están haciendo de la salvación algo que ustedes pueden hacer? Hermanos, los judíos ya sabían quién es la salvación, pero no lo entendían. Ellos sabían que venía un Mesías, pero no entendían cómo iba a venir. ¿Por qué? Porque su corazón estaba duro. Estaban muertos en sus delitos y pecados. Lo tenían escrito, pero en ellos no estaba, en su corazón no estaba una expectativa real del verdadero Cristo. Y Juan los confronta, esta no es la forma de venir a la fe. A ver si esto va o por si acaso. Esa no es la forma, hermanos. No podemos caer en ese mismo error que esta gente llegó a Juan. A Juan le fue revelado la situación en la que se encontraba toda esa gente que venía a él. Él no adivinó si eran víboras o no. Así como yo no estoy tratando de adivinar qué tipo de situación es en la que usted se encuentra hoy. La palabra le va a hacer ver a usted en qué actitud viene a buscar de Dios. Entonces, sigue diciendo ahí. Juan habla y dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros tenemos a Abraham como padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se cortará y se echará en el fuego. Si ustedes dicen querer un estilo de vida o tenerlo para agradar a Dios, si dicen estar buscando de alguna manera llegar a experimentar lo que es ser salvo, vivan de esa manera. Eso es lo que hacían los hombres del Antiguo Testamento. La expectativa. Juan les está diciendo, traten o vivan de esta manera para que entiendan que al estar viviendo ahí de esa manera, aún así todavía hay necesidad o van a darse cuenta de que hay algo más todavía. No sé si pueden ver eso ustedes ahí, hermanos. Juan les dice, hagan esto, pero no como diciendo esto les va a salvar, sino les dice, tengan esta actitud entre ustedes y se van a dar cuenta que todavía les falta algo. Juan está diciendo, no es lo que yo les diga que hagan que los va a salvar, sino que su mensaje tiene que ver con hacerles conscientes de que no hay algo que haya en ellos
en nosotros que pueda llevarnos hacia ese culmine, hacia lo que es regenerarse, ser regenerados, que Dios haga ese trabajo en nosotros. Por eso es que la preparación del camino es así. Confrontar a la gente con que haciendo aún todas estas cosas al pecador, haciendo todo esto que parece y es bueno, no causa que nosotros seamos o pertenezcamos a la fe. Eso es la preparación. Muchos han acusado a algunos de nosotros de decir, bueno, pues si tú no haces la invitación o si tú no promueves el arrepentimiento de forma que invitas a la gente a venir a Cristo, pues entonces, ¿en qué momento la gente se salva? Y hermanos, el problema está cuando en verdad el líder no lo hace dentro de la predicación. Y unos han dicho, bueno, pues tú dices que se arrepientan, pero tú al mismo tiempo dices que no pueden hacer nada. Bueno, aquí Juan nos explica eso y nos ayuda a entenderlo, por el caso de que haya algunos de ustedes que no entienden eso. Es cierto que decimos, tú no puedes hacer nada, pero yo te digo lo que necesita suceder, para que sepas que si no sucede eso y Dios no te ayuda a entender estas cosas, entonces no pasa nada. Entonces Juan el Bautista tenía esto mismo que nosotros hacemos. Decía arrepiéntanse, decía hagan esto, pero no lo decía como algo final. Lo decía como algo que nos iba a ayudar a entender lo que la salvación conlleva. Vivir un estilo de vida de esa manera. Entonces esa es la situación en la que Juan estaba predicando, ese era el escenario. Más adelante, si llegamos allá al versículo 18, después de hablar de juicio, después de hablar de ya el hacha está puesta en la raíz del árbol y todo árbol que no da buen fruto es cortado, todo este juicio dice, con estas y otras exhortaciones anunciaba las buenas nuevas. Entonces, pareciera que lo que Juan estaba hablando era simplemente ataques, rechazo a un tratar, pero no era eso. Era que Dios estaba hablando a través de Juan esto que era necesario que el pueblo supiera. Entonces, para el pueblo quizás no se oía muy agradable, pero para Dios estos son buenas nuevas. Como cuando usted le dice a su hijo, tómate, esto está bueno. Usted es el que sabe que es bueno, pero el que se lo toma no sabe. ¿Bueno para qué? Bueno, te va a ayudar a algo, ¿no? Entonces, esto está sucediendo ahí. Dios nos da lo que es bueno. Nos dio a su Hijo Jesucristo. Él es nuestra medicina para ese pecado que radica en nosotros. Él nos salva con estas y otras muchas exhortaciones. Entonces, vino palabra de Dios a Juan. No es una frase, hermanos, que nos brinca rápido a lo que sigue, sino que nos tiene a considerar que todo esto que Juan recibió es lo mismo que ustedes y yo, y que como vamos a ver ahorita en unos segundos, Pablo también lo hizo. Fíjense lo que dice ahí el versículo, vamos a ir a 1 Timoteo 1, 15. Y ahorita nos vamos a regresar al versículo 12. Pero el versículo 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Este pedazo también se desecha muchas veces, porque queremos pasarnos a esta parte donde dice que Cristo Jesús vino a salvar a todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces no hay mucho énfasis en palabra fiel. Hay muy poquito porque queremos luego brincar a lo que sigue. Pero Pablo está exaltando la palabra fiel de Dios. Y ya después la define. Entonces Pablo, ayudando a Timoteo a entender el ministerio, siempre está exaltando la palabra de Dios. Por eso dice palabra fiel. ¿Cuál es esa palabra fiel? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él dice, es digno, esta palabra es digna de recibirse. ¿Qué implica esto, hermanos? Que Pablo la recibió.
Cuando Pablo fue en su camino a Damasco persiguiendo a la iglesia, él recibió la palabra de Dios, aunque vemos ahí que el escenario era que Cristo se le presentó, ¿verdad?, con una luz que lo cegó. Vemos que sí era la persona de Cristo, pero al mismo tiempo Juan 1:1 nos dice que el Verbo se hizo carne. Entonces Cristo es la palabra. Cristo es la palabra y de esa misma manera Pablo recibió la palabra. Por eso dice, es digna de ser recibida. Palabra fiel y digna de ser recibida. Eso es lo que está sucediendo ahí, hermanos. Entonces dije que el liderazgo en la iglesia debe de entender esto. Algunos de ustedes ya lo saben, pero muchos no. Aquellos que son pastores o maestros, debemos de tener eso en cuenta. No predicamos como punto número 1, no predicamos que porque estudié o porque ya tengo listo el tema. Predicamos porque Dios nos habla a través de su palabra. Porque estamos leyéndola. Y ya después Dios, las herramientas que ha proveído, nos ayuda a poder dar a conocer su voluntad. Entonces impartimos la palabra porque Dios nos ha hablado. Porque su palabra nos ha dejado saber qué es lo que la iglesia necesita oír. ¿Se acuerdan cuando Pablo le habló a los romanos? Les dijo, en cuanto a mí, presto estoy ¿para qué? Para anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Entonces Pablo sabía, hermanos, que era digna de ser recibida esta palabra, que Cristo vino a salvar a los pecadores. Y Juan hizo lo mismo, hermanos. Juan estaba consciente de que tenía que hablar, bueno, pues Dios nos oye muy bien y vemos que esta actitud siempre es muy natural en los predicadores. Dios está seguro que predique eso, como decía Jeremías, como decía Moisés. No voy a poder. ¿Por qué? Porque las palabras de Dios son claras y cuando llegan de la manera que han de llegar, pues usualmente uno no sabe por qué Dios quiere que hable o diga lo que tiene que decir en cuanto a la Biblia, pero Dios sí. Entonces de ahí la importancia de someternos al mensaje. Dice ahí, versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él, para vida eterna. Entonces dice Pablo, yo soy el ejemplo de todo aquel que viene a la fe. No puede cambiar que entró o se brincó la barda. Yo soy el ejemplo. Recibí la palabra. Recibí el evangelio. El apóstol Pablo se convirtió por el evangelio. Se convirtió por el evangelio porque estaba hablando con la palabra. Porque cuando Jesús dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, eso es suficiente evangelio. Es suficiente evangelio, porque dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él sabía a lo que Jesús se refería. Porque Jesús le dijo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo sabía qué es lo que Cristo le quería decir. Así como aquella situación donde Pablo llega a Malta y la víbora pica a Pablo y capítulo 26 de los Hechos dice que Pablo va por leña, la pone en el fuego y esta víbora se prende del brazo de Pablo y pues Pablo se sacude la mano y la echa al fuego. Y la gente de ahí esperando que algo le pasara y no le pasó nada, dijeron, este es un Dios. Yo creo que no hay muchos mensajes que hablen de este pasaje, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque no hemos visto lo que estamos viendo ahorita. Esta isla sabía, o Dios pudo haber usado esto que estaba sucediendo para darles a entender algo en relación a Pablo y su presencia en ese lugar.
Porque estos hombres decían, este Pablo es homicida o es alguien que ha huido de la justicia, y justicia refiriéndose a cierto Dios que ellos creían. Y entonces dice, lo quiere alcanzar. Y quizás estos de la isla estaban pensando, pues nosotros aquí estamos seguros porque a nosotros no nos ha pasado nada. Quizás estos hombres de esta isla estaban como esta víbora, escondidos ahí en un lugar seguro. Y cuando llega Pablo y agarra este montón y lo pone en la lumbre, ven el eminente juicio, y ¿qué hace la víbora? Quiere huir. Quizás esta gente estaba en esa situación, en la que pensaban, acá estamos lejos de la ira, acá en esta isla. Estos sí vienen naufragando, pero nosotros aquí estamos bien. Pásenle, vengan, aquí siéntense al fuego. Entonces muchas veces no entendemos un pasaje como el de Pablo frente a Cristo por eso. Porque Pablo sabía qué es lo que Cristo le quería decir cuando le dijo, ¿por qué me persigues? Y así como Pablo llega a esta isla y está esta situación, porque algo tiene que significar eso. Y lo que dice Lucas y lo que dice Mateo también, generación de víboras, ¿quién nos ha enseñado a huir de la ira que ha de venir? Este era algo muy conocido por esta gente. Cómo las víboras siempre buscan protección y se alejan del peligro y se camuflajean y se van para allá y se van para acá. ¿No les suena parecido eso, hermano? Por eso es que Juan dijo generación de víboras. Porque podemos venir a la iglesia a camuflajearnos para estar seguros, para que no nos llegue supuestamente el juicio, pero solamente te estás camuflajeando, estás huyendo en tu propio parecer y no de acuerdo a la fe. Entonces, hermanos, dice Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, para salvar a las víboras. ¿Qué le pasó a la víbora, hermanos, cuando quiso huir del brazo, cuando se pegó al brazo de Pablo, pero quiso huir antes, ¿no? ¿Qué le pasó en su tratar de huir? ¿Huyó? Dice que Pablo la sacudió en el fuego. No dice que la aventó por allá, o que alguien agarró un palo, no. Que se quemó. Se la sacudió en el fuego. ¿Ustedes creen que la víbora se fue? No, porque la naturaleza de... Usted póngase a pensar, la gente alrededor, Pablo echando la leña, víbora en mano. ¿Usted cree que la gente iba a dejar, déjala ir? No, se va a quemar. Vamos a cuidarnos y que se queme. Que es lo más seguro de acuerdo al contexto de lo que Jesús y Juan dijeron. Fíjese lo que dice ahí en Lucas 12. Ya hemos visto que la Biblia nos enseña cómo es que aquel predicador, líder de la iglesia, el pastor, ha de predicar la palabra, y cómo es que el pastor entiende la necesidad de acuerdo a la revelación de Dios en su palabra, lo que el hombre necesita, la condición en la que está, la forma en la que está huyendo equivocadamente. Ya hemos visto que la condición del hombre es de estar dando para todos lados sin llegar a un lugar fijo, haciendo preguntas pero no llegando a la fe. Entonces, ante esto vemos que aun cuando la palabra se expone con claridad, cuando Juan deja ver, viene uno tras de mí que es más poderoso que yo. Cuando Juan está diciendo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aún en ese momento, aunque se dijo generación de víboras, estas personas siguen presentes y se llega a un punto en el que se te ha de confrontar y de decir, ¿qué es lo que en verdad crees tú de Cristo? ¿Qué crees tú de Cristo? Tienes que definirte y considerar y tener una respuesta sólida. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Es una opción más? ¿Es solamente uno de varios caminos y lo voy a usar por si las dudas?
¿Es algo bueno y puedo seguir adelante de esta manera? Parece que no hay tanto peligro. ¿Quién es Jesucristo en base a lo que estás oyendo de Él? ¿Estás recibiendo correctamente esta doctrina de forma que no la estás cambiando en lo que llega hacia ti? ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué dice ahí, hermanos? Mateo 12, 33 al 37. Hablando Cristo a los fariseos, sigue mencionando el mismo tema. Mateo 12. ...33 en adelante. Después de la blasfemia del Espíritu Santo, que vemos ahí, muy famoso ese tema, y no vamos a tocarlo hoy, pero Cristo al considerar los pensamientos de estos fariseos, los cuales siempre andaban buscando obras para estar bien con Dios, la ley, y ser vistos por los hombres, la palabra les estaba hablando, hermanos. La palabra ya les había hablado lo suficiente para que ellos supieran quién es el que les estaba hablando. Dios mismo, Jesucristo, la palabra, le estaba diciendo: yo soy el Salvador. El Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Se fija? Cristo ya había hablado, ya había entablado conversaciones con esta gente y les había dado esta introducción de lo que es el Evangelio. Y les dice, después de que estos incrédulos rechazaban, aún después de ver estos milagros, les dice: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Aquí no está hablando de nosotros, aquí está hablando de qué es lo que tú sabes y tienes como convicción de lo que Cristo es en verdad. O es o no es. O es Salvador o no es Salvador. O libra o no libra de la condenación. ¿Qué es lo que usted tiene en su corazón en este día? ¿Cuál es su actitud hacia esta verdad de Cristo que quizás no es la primera vez que la oye? Quizás usted ha venido muchas veces a la iglesia como visitante y bueno, pues para quedar bien con alguien, y ha estado oyendo una y otra vez, pero todavía no tiene claridad en cuanto a este asunto de Jesucristo, que es el más importante de todos. ¿Es Salvador o no es Salvador? ¿Es mi justicia o no es mi justicia? Dice Jesucristo: haced del buen árbol, hacer el árbol bueno o malo. No puedes estar diciendo es bueno, pero no es todo. Porque si no es bueno totalmente, entonces puede ser malo también. O si, bueno, es malo, pero tiene algo de bueno, no. O es malo o es bueno. O es la salvación una obra perfecta o no es. Y Cristo confronta a esta gente que quiere salvarse a sí misma con esta verdad. Eso no es. ¿Saben qué responder o no saben qué responder, hermanos? Porque de esto depende el ministerio también. ¿Qué dice Pablo? Porque esto es digno de ser recibido. Es bueno recibir este mensaje. Por eso es que muchos de ustedes se van a dar cuenta que hay dificultad en compartir a Cristo. Porque no saben si en verdad, ¿será que sí va a ser bueno para...? Entonces defina si en verdad está creyendo en Cristo de la manera que la Biblia se lo expone o no. Por eso es que después de la introducción a esta generación de víboras, dice: arrepentíos. Ahí en Mateo. Dice: arrepentíos. Porque estás en una condición en la que no puedes, ni vas a experimentar nada que esté relacionado con Dios. Nada. ¿Qué dice el versículo 34 otra vez, hermanos? Ahora ya no lo dice Juan. Mateo 12:34. ¿Qué dice?
Así dice, generación de víboras. Juan dijo lo mismo a esta audiencia y Jesucristo vuelve a decir esto mismo. Y esto no es nada diferente, hermanos. Es la misma situación de estos hombres que están buscando una alternativa, la más fácil. Pues lo que yo puedo, lo que yo quiero hacer, lo que a mí me gusta, lo que me parece lo más apropiado para mí. No. Entonces, cuando tenemos esto, hermanos, frente a nosotros, vemos que Pablo dice, gracias doy al que me fortaleció. Gracias doy al que me fortaleció. Una vez que yo sé que estoy en Cristo, una vez que yo estoy en el ministerio, puedo decir gracias doy al que me fortaleció. Porque puedo considerar todo lo que yo pasé buscando o no buscando supuestamente, ¿verdad? Y ver que en verdad no estaba buscando. Pensé que estaba buscando, pero no estaba buscando. Pensé que me quería acercar, pero en verdad no me quería acercar. Pensé que estaba vivo, pero en verdad no estaba vivo, estaba muerto. Pensé que era hijo de Dios, pero en verdad no era hijo de Dios, era hijo de ira por naturaleza. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Hermanos, estos eran líderes. Líderes que estaban chocando, se estaban tropezando en Cristo, como dice Pedro. Y aquí pongo en Sion piedra de tropiezo, roca de escándalo. Estos líderes, hermanos, siguen presentes. Siguen presentes. Y si no tenemos cuidado, podemos estar imitando ese liderazgo. Porque dice aquí, ¿cómo puedes hablar lo bueno siendo malo? ¿Cómo puedes decir que Cristo es algo que tú mismo no tienes en ti mismo como una convicción de que es verdad? Pablo a los Corintios les dice lo mismo, nadie puede hablar, ¿cómo dice? ¿Se recuerdan? Nadie puede decir de Cristo el Señor, sino por el Espíritu. Y me corrige por ahí alguien, por favor, si no dice así. Sino por el Espíritu de Dios. Entonces todo esto, hermano, es importante. Desde el momento en el que Dios nos salva por el poder del Evangelio, la palabra nos está hablando. Y aunque no decimos en ese momento es digno recibirlo, lo estamos haciendo y con el tiempo nos damos cuenta, fue digno. Fue lo mejor que me pudo suceder, que la palabra fuera recibida en mi vida. Que me pudiera dar vida y abrirme los ojos ante la condición en la que me encontraba y la forma en la que Dios quería que en verdad yo le buscara y le sirviera. ¿Cómo puedes hablar lo bueno siendo malo? ¿Cómo puedes invitar a la iglesia a alguien si tú mismo no quieres venir? ¿Se fija? Así de fácil es. ¿Cómo puedes decirle a alguien ven a Cristo si tú mismo no tienes tiempo de venir a Cristo? ¿Cómo puede ser eso, hermano? Tenemos que saber quién es Cristo para nosotros. Y Pablo lo dice, gracias doy al que me fortaleció. ¿A quién? A Cristo. Es cierto. Vimos que Pablo, ¿verdad? A él no le predicó el evangelio a alguien, pero él lo oía. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué perseguía la iglesia? ¿Se recuerdan que sí la perseguía? ¿Se recuerdan cuando habló con Esteban ahí que él estuvo de acuerdo en su muerte? ¿Sí oyó el evangelio o no, hermanos? ¿Qué creen? Tuvo que haberlo oído porque Esteban, hermanos, dio su mensaje ahí bien especial del evangelio. Entonces dice, gracias doy al que me fortaleció, al que me hizo fuerte interior. Me hizo fuerte interiormente. Me dio fortaleza. Me dio el poder para ser lo que soy. ¿Y a quién dice que da gracias, hermanos? ¿Qué dice ahí? A Cristo Jesús, nuestro Señor. Su convicción era clara, hermanos. Le doy gracias a Cristo porque Cristo hizo esto en mí, me fortaleció.
Y claro, dentro de la fortaleza está todo lo que está relacionado a la fe, a la salvación, a la regeneración, a ese caminar en santificación. Todo está ahí, al haber sido ya apartado. Así como le dijo Dios a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este. Quizás Dios no le dijo al momento, pero Pablo después se dio cuenta, oh, Dios me salvó para esto. Por eso es que después lo dice en sus diferentes cartas, Pablo, apóstol de Jesucristo. Hermanos, ustedes y yo como iglesia tenemos la responsabilidad, tanto como líderes, así como también ovejas, de tener claridad en estas cosas. Una de las cosas que debe estar sucediendo es que así como Juan, así como Jesús, ¿se recuerdan cuando la gente dijo, ¿no es este Jesús? Y se recuerda cuando Lucas dice, vino palabra de Dios a Juan. Nosotros tenemos que tener siempre esto de saber identificarnos con la gente. ¿Quién dijo eso? No, pues Crisanto, el hermano, el pastor Ramón. Ahorita si ustedes fijan en la internet, hay mucha gente que esconde, aunque cristianos y pueden tener buenas enseñanzas, no sabemos sus nombres. No sabemos si son pastores o no. Si son líderes o nomás son alguien que está en contra de ciertas cosas. Vino palabra de Dios a ¿quién? A Juan. Y hermanos, eso va a demandar que nosotros en verdad estemos fieles a Dios. ¿Por qué? Porque lo que Juan diga, lo que Ramón diga, lo que Crisanto diga, viene a consecuencia de que Dios le habló. Por lo tanto, cuando alguien diga, ¿por qué dijiste esto? Porque la palabra de Dios lo dice. Eso va a ser lo que tiene que suceder. La palabra de Dios, hermano, a cada uno de los que estamos aquí, nos habla. Y cuando nosotros estamos ante nuestros conocidos o compañeros de trabajo, lo que sea, tenemos que decir qué es lo que la palabra de Dios habla. Para que un día vayan de buen testimonio, que seamos de testimonio, puedan decir, es que el hermano dijo que la palabra de Dios dice. Que no nos dé miedo decir lo que la palabra de Dios dice, hermanos. Porque fíjese lo que sucede en Lucas 3. Siendo Herodes, siendo Anás, siendo Caifás, ahí le va varios nombres importantes, pero dice, pero Dios le habló a Juan. Habiendo tantos nombres que Dios pudo haber usado, dice, no, Dios habló a Juan. Ve y prepara el camino del Señor. Gracias al que me fortaleció. Para esto fue recibido en misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Pablo es ejemplo para nosotros, hermanos. Pablo es un hombre que vivió buscando la salvación de acuerdo a las obras. Dice que era el de los mejores, dice, yo sobrepasaba a mis contemporáneos, pero de nada le servía. ¿Quién está guiando tu vida en la dirección del Evangelio? Puede haber víboras que estén guiando tu vida equivocadamente. Puede haber líderes que no te estén guiando a Cristo y por lo tanto vienes a ser de los mismos. No te están guiando a crecer en un conocimiento de Él. Pablo cuando dijo a los romanos, yo presto estoy para ir a predicarles el evangelio, no dice que los iba a ir a convertir, dice que les iba a ir a compartir e impartir, usa la palabra impartir, como una enseñanza que les expande la comprensión de eso que habían recibido. Una víbora no puede. Y cuando Pablo dice a los hermanos guardados de los perros, un gentil no puede. Los judíos llamaban a los gentiles perros, porque así los veían. Entonces, nosotros como iglesia, hermanos, ¿cómo vamos a confiar o cómo vamos a estar como que si no pasara nada ante este problema? Donde hay gente que quiere hacer el trabajo que solo le pertenece al pastor y a los maestros. ¿Cómo le vamos a dar a gente que no conoce a Cristo el ayudarnos espiritualmente? No sirve. Entonces, hermanos, hay un llamado al liderazgo, a considerar qué es lo que lo mueve a hacer lo que hace para Dios. ¿Que está joven?
que ya tiene años en la iglesia. Claro, eso ayuda, pero eso no es lo que nos mueve. ¿Lo mueve que usted salió de un lugar y ahora pues voy a predicar para que vean? No. El amor a Cristo. Lo que conozco de Él. Lo que Él ha hecho por mí es lo que me mueve a hacer lo que hago. Eso es para el liderazgo. Y para aquellos que todavía vienen buscando una alternativa más o satisfacer solamente a alguien que le invitó, están las palabras de Cristo y las palabras de Juan, generación de víboras. O sea, estás huyendo equivocadamente del juicio. Ven a Cristo. Cristo te quiere salvar. Ese es el mensaje del Evangelio. Estás perdido, estás sin esperanza, estás en rumbo a la condenación, pero Cristo vino a morir en tu lugar en la cruz. Deja de huir, deja de morderle la mano al predicador, porque eso no te va a ayudar. Vas camino al juicio. Así que mientras oramos, hermano, Dios le dé sabiduría a ustedes como líderes, a mí y a las ovejas también, para tener una actitud digna del llamado de que fuimos hechos parte, hermanos. Y pues dicho esto, hermanos, vamos a orar. Okay, bueno, vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Tu palabra es clara, aún de principio a fin. Vemos en Génesis 1 que por el poder de tu palabra fue hecho todo lo que existe. Tu palabra tiene el poder de dar vida, pero también nos muestra el juicio que espera a todos aquellos que no la oyen y que no la siguen. Señor, ten misericordia de aquellos que andan huyendo de un lado a otro, buscando seguridad, buscando estar protegidos, pero vemos que tu evangelio llega y los saca de ahí y los hace ver que hay un problema, y no solamente problema, pero es pecado, y que hay que saldar cuentas contigo. Padre, habla a los corazones de aquellos que esta mañana no te conocen. Muestra a tu Hijo Jesucristo en toda su gloria en esa cruz, muerto y resucitado con el propósito de salvarle. Señor, tu palabra es clara y te damos gracias por ella. Gracias por fortalecernos a través de tu Espíritu Santo, una fortaleza que ya está presente y en la cual tú nos llevas siempre, Señor. Señor, que cada líder en este lugar considere los motivos por los que sirve y la centralidad de aquello que debe de ser número uno en su vida: la fe en Jesucristo. Señor, habla a los corazones, que cuando tú hables para ministerio a las personas, no se tome a la ligera y que no se consideren medios contrarios a tu palabra. Que tu palabra sea la que llame líderes, que tu palabra sea la que transforme y cambie las mentes de aquellos que están equivocados en cuanto a el llamado, en cuanto al servicio. Señor, también tu iglesia necesita fidelidad, necesita ser más fiel todavía, fiel a la congregación, a congregarse como iglesia local. Señor, también despierta, abre los ojos a aquellos que están quizás yendo a lugares donde hay víboras, donde hay gente perversa que está enseñando falsedades. Ayuda a tu iglesia, Señor. Ten misericordia, así como la has tenido hasta ahora, y sigue preparándonos para seguir adelante en tu obra, porque es tuya, Señor. Tú conoces las necesidades y sabemos que las has de suplir. Y te damos gracias por todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.